Dios. Ensaltamos tu nombre, Señor, amantísimo Dios. Sabemos que tú eres el Dios único, el Dios poderoso, aquel que en la cruz del Calvario nos dio la victoria. Te damos toda gloria y toda honra, mi Dios, porque solamente sabemos, Señor, que un día estaremos contigo, Señor. Un día, Señor, estaremos delante de tu presencia, amantísimo Dios, porque tú nos lo prometiste y estamos agradecidos, mi Dios, porque creemos en esa promesa, amantísimo Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque siempre, Señor, nos ilumina para caminar, siempre nos habla, Señor, de una o de otra manera, Señor, sea el Espíritu, mi Dios, o sea usando un instrumento, tú siempre nos hablas, mi Dios. Te damos toda gloria, amantísimo Dios, porque sabemos, Señor, que tú siempre estás presente en nuestras vidas, amantísimo Dios. Tú siempre haces presencia, Señor, en cualquier situación, Señor, en la cual nosotros estemos atravesando, amantísimo Dios. Tú siempre estás ahí, Señor. Tú siempre te mantienes firme y fiel, Señor, esperando, Señor, por tus hijos, Señor. Gracias, gracias, porque sabemos, Señor, que no hay nadie como tú, amantísimo Dios. Gracias por nuestros hijos, gracias por nuestro empleo, Señor. Gracias por nuestro hogar, Señor. Gracias por los alimentos, Señor, que tú has suplido, Señor. Gracias, gracias, porque solamente tuya es la gloria, mi Dios. Tuya es la honra, mi Dios. Gracias por la sabiduría, mi Dios, que tú pones en los maestros, amantísimo Dios. Gracias por la sabiduría, Señor, que tú pones en los pastores, en los evangelistas, en los misioneros, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres más que bueno, mi Dios. Estamos más que agradecidos, Señor. Solamente tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Mira, déjame decirte algo. Un corazón agradecido alaba al Señor. Un corazón agradecido no queda en su boca. Un corazón agradecido. Hay personas que me han dicho, no, yo no tengo que abrir mis labios. Mira, la Biblia dice que la lavemos de voz en cuello. Yo no tengo que abrir la boca para expresarle al Señor lo que yo siento. Pues la Biblia dice que le tiene que adorar de voz en cuello. Lo único que el enemigo escucha es lo que tú hablas. Y si tú comienzas a darle gloria al que gloria merece, él tiene que echarse para atrás y mantener una distancia. Porque en la oración hay poder, hay libertad. En el nombre de Jesús, gracias. No hay nadie como tú, Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre, que el Señor estoy bien agradecido por verle aquí en esta mañana. Estamos más que contentos, ¿verdad? Más que contentos porque nuestros labios se abrían antes para hablar otras cosas y hoy se abren para darle gloria al que gloria merece. Santo y maravilloso es el Señor. Que pase por aquí nuestra hermana Rosa Miriam, que tenemos lectura de la palabra. Santo eres mi Dios, santo, maravilloso. Santo, sabemos que Dios está aquí. Sabemos que Dios está presente. Santo y maravilloso eres. Gloria a Dios. Hermano, vamos a buscar en Jonás 3. Gloria a Dios, Jonás 3. Gloria a Jesús. Aleluya. Sí, Jonás, versículo 3. Cuando todos los tengan, digan amén. Sí, Jonás 3. Gloria a Dios. Jonás 3. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad y a mi pastor que me la concede. Así que vamos a tener las palabras leídas en Jonás 3, que habla de Nínive cuando se arrepiente. Gloria a Dios. ¿Todos lo tienen? Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo:
levántate y ved a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminando de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre la ceniza. E hizo proclamar, anunciar en Nínive, por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosas algunas, no se dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Ay, santo, conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, santo, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que le haría, y no lo hizo. Gloria a Dios por su palabra. Cada día más tenemos que arrepentirnos, pedir al Señor que nos ayude a serle fiel y a obedecerle. Dios le bendiga, mis amados. Santo, santo, qué hermosa palabra, aleluya, aleluya. Eso nos toca a todo diario, Dios mío, estar en tu presencia, aleluya. Estar en tu santa presencia, Señor, aleluya. Adore a Dios, adórele, porque tú sabes que Él nos creó para adorarle, fue. No es para más nada, es solo para adorarle, no es para darle quejas. Las quejas se quedan en las rodillas, en el hogar, en la casa, en su habitación. Toda queja, todo perturbio, todo mal, Señor, lo echamos fuera. Oh, santo eres, Señor. Oh, Padre, porque te queremos adorar a ti, Señor. Solamente alabar tu nombre, tu santidad, tu gloria, tu misericordia, Señor, que son cada día, Señor. Inexplicablemente tú nos amas, Señor. Glorias y glorias sean dadas a ti. Oh, Padre, necesitamos una restauración tuya. Necesitamos, Señor, un toque tuyo, Padre. Un cambio, Señor. Renueva nuestras vidas, Padre. Queremos empezar de cero en ti, Padre. Oh, Señor, con el primer amor, Señor, donde te entregamos todo, Señor, donde no habían redes sociales, Padre. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos, Señor. Aleluya, Señor. Quita el deleite de nuestra vida, Padre. Hay un deleite que está quitando la visión a Cristo. Aleluya. Oh, poderoso eres, Señor. Grande eres por siempre, Padre. Oh, te amamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Te damos gloria, honra, 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 honra a ti, Señor. Porque solo tú eres santo, porque solo tú eres Señor. Oh, altísimo creador del universo. Gracias por tu gloria, gracias por tu misericordia, Padre. Te alabamos, Padre. Te bendecimos, Señor. Oh, Padre, no es tan fácil, Señor. No es fácil llegar a la gloria de Dios, no es fácil, pero se puede lograr. Se puede lograr apartándonos de todo lo que nos aleja de Él. Ay, Señor, no es solamente decirle te amo. No, no es solamente venir a un culto, no. Es más profundo, Señor. Es una intimidad con Dios donde quiera que estemos. Oh, poderoso eres, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tú vienes de un pronto, Señor.
y yo no sé qué será de nosotros, Padre. Entonces ayúdanos, Señor, a buscarte de corazón, Señor. De verdad, Padre, en intimidad contigo, Padre. Ayúdanos, Padre. Renuévame. Dígaselo al Señor. Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dígaselo al Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dígale, renuévame, aleluya. Usted se sabe esa alabanza, hágala del corazón, aleluya. Santo eres, abra su boca para el Dios vivo. Ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Sí, Señor, necesitamos de ti. Necesita más de ti. Aleluya. Santo eres, Señor. Si Él nos renueva nuestra vida, estamos perdidos. Aleluya. Señor, sácanos, Señor, y renueva nuestras vidas, Padre. Ayúdanos porque te necesitamos, Señor. Nosotros queremos ver tus maravillas, tu gloria, tu poder.
Oh, santo eres, Señor. Ven y derrámalo, Señor, aquí en este lugar, Señor. Aleluya, Señor. He oído tus maravillas, como cuando tú paraste el sol, pero sé que eres constante y sobrenatural. Ven, muestra tu poder, hiciste a través de Jesús obras extraordinarias, y sé que por nuestra herencia las mismas señales nos seguirán. Tengo hambre, tengo sed de ver al Dios que vive, al único. Ven, oh Jesús, ven. Ven, oh Jesús, ven. Tengo hambre y tengo sed de ver al Dios que vive, al único. Ven, oh Jesús, ven.
necesitamos, Señor. Te necesitamos. Ven y llena nuestros corazones, Señor. Mira cómo están los pueblos, Señor. Tenga misericordia de Puerto Rico. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Santo eres, Señor. Aleluya. Santo, santo, santo. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos todo de ti, de tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres, porque tú eres
aleluya, aleluya. Poderoso es el Señor. El Señor se pone alegre cuando exaltamos su nombre, aleluya. Cuando le alabamos a Él nada más. Oh Señor, sin presentarle problema ni nada. Oh, aleluya. Es así, tenemos que cambiar la forma de adorarle, aleluya. Santo eres, Señor. Poderoso eres, Señor. Él está siempre ahí pendiente para cuando nos pasa algo, aleluya. Él levanta la bandera, aleluya. Cuando a su pueblo le pasa algo, Él sale. Aquí estoy yo, aleluya. Qué lindo es nuestro Dios, aleluya. Vendrá el enemigo como río viene el enemigo, pero Jehová levanta la bandera, Israel levanta la bandera. Vendrá el enemigo como río viene el enemigo, pero Jehová levanta la bandera, oh Israel levanta la bandera. Vendrá el enemigo como río viene el enemigo, pero Jehová levanta la bandera, oh Israel levanta la bandera. Levanta la bandera, 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 levántala, 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 levántala. Vendrá el enemigo como río viene el enemigo, pero Jehová levanta la bandera, oh Israel levanta la bandera. Vendrá el enemigo como río viene el enemigo, pero Jehová levanta la bandera, oh Israel levanta la bandera. Levanta la bandera, 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 levántala, 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 levanta la bandera, levanta la bandera, levanta la bandera, levanta la bandera, levántala, 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 levántala. Vendrá el enemigo como río viene el enemigo, pero Jehová levanta la bandera, oh Israel levanta la bandera. Vendrá el enemigo como río viene el enemigo, pero Jehová levanta la bandera, oh Israel levanta la bandera. Levanta la bandera, 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 levántala, 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 Santo. Tu bandera nunca la dejes, esa es la palabra de Dios, aleluya. Poderoso eres, hasta aquí nuestra parte, aleluya. Santo, qué lindo el Señor. Que Dios bendiga a la levita al Señor. Que Dios la bendiga más. Santo y maravilloso eres mi Dios. Por aquí para lectura de la ofrenda y de los diezmos, nuestra hermana Daniela Rosa, que pase por aquí. Santo tú eres mi Dios. Toda gloria es para Él. Santo tú eres mi Dios.
Aquellas personas que traigan la primicia y quieran ser partícipes de ella, la pueden depositar en este día hoy. Aquellas personas que quieren participar de la primicia voluntariamente, hoy es el día en el cual se va a tomar para eso. Va a estar rotulado la canastita y el alfolí. Ok. Gloria a Jesús, gloria a Dios durante todo el mes. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y quién vive? ¿Quién vive? Oh, gloria a Dios. Hemos venido a la casa del Señor a darle gracias. Aleluya. Como dijo la hermana, alabanza, aleluya, y honra al que honra merece. Oh, gloria a Dios, cuán bueno es estar juntos, aleluya, en la casa del Señor. Oh, mi alma alaba a Dios. Para mí siempre es un privilegio estar aquí en la casa de Dios. Aleluya, es un gozo, un privilegio estar usted aquí. No es casualidad, aleluya, Jehová ha hecho algo grande en cada uno de nosotros, por lo cual hoy estamos de pie aquí delante de Él. Hay que darle gracias a Dios, aleluya, gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor, aleluya. Cuán bueno es Él, aleluya. Oh, mi alma alaba a Cristo. Yo no me canso de adorarle. Yo no me canso de alabarle a Él. Oh, cuán bueno es el Señor, aleluya. Él siendo fiel y nosotros tan infieles que somos, aleluya. Oh, poderoso Dios. Qué lindo es Dios, aleluya, aleluya. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Si fuera el día lo pasáramos adorando, aleluya. Yo no sé, pero cuando el Espíritu Santo llega, usted no se cansa de darle gracias a Dios, de alabarle, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, mi alma alaba a Dios. Yo cuando empiezan esos coritos, yo no quiero que se acaben. Yo digo que sigan, que sigan. Oh, qué bueno es Dios. Yo me gozo, hermano, porque en el mundo usted se gozaba horas y horas en cosas que no le aprovechaban. Pero cuando usted llega a la casa de Dios, le aprovecha las cosas del Señor. Es un regocijo que usted no puede explicar lo que hay dentro de usted, porque algo que viene de arriba del cielo, lo cual no puede nadie entender. Oh, bendito Dios, aleluya. Oh, mi alma alaba al Señor. Gracias, Padre, aleluya, te damos en esta hora, Padre Santo, por esta oportunidad que tú nos das de orar por los diezmos, las ofrendas, Señor, y las primicias. Gracias, Padre, porque todo es tuyo. Yo he entendido que tú eres el dueño del oro y la plata, que si tú nos das la salud para trabajar es por ti, que si tenemos un empleo es por ti, Señor. Por lo cuanto tú diriges todo, Dios. Solo somos administradores tuyos. Padre, que no nos aferremos a nada de este mundo, ni lo que el hombre ha impuesto, porque todo lo ha impuesto el hombre. Oh, mi buen Jesús. Oh, ven, Señor, quitándonos, Padre, el aferramiento a las cosas materiales, Señor. Oh, mi Dios, y quedemos con gozo y con alegría, como dicen tus principios en la palabra. Oh, mi Rey amado, que según nosotros sembremos vamos a de cosechar, aleluya. Oh, gracias, Señor, bendice, purifica y santifica estas ofrendas, Señor, y a cada uno de nosotros, Jehová. Bendice, bendice tu pueblo, más de lo que tú nos has bendecido, porque ya somos bendecidos. La salvación es lo más grande que tú nos has dado, y el privilegio de conocerte, mi Rey, aleluya. Oh, gracias, Señor. Bendice todos los canales por los cuales llega, Señor, a nuestras manos el dinero, Padre Santo. Bendice las manos que nos dan, Padre de la gloria. Tú eres el Dios grande y a ti te damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos, aleluya. Bendito Dios, aleluya, con gozo y con alegría. Entregue ahora mismo su ofrenda y sus diezmos, aleluya. Mi alma alaba. Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado, si tú quieres sentir el Espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado, si tú quieres sentir el Espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Alábale con las manos.
poder, con poder, te toca la mano de Dios. Con poder, con poder, con poder, te toca la mano de Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado, si tú quieres sentir el Espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Alábale con las manos, con los pies, con la boca. Alábale con las manos, con los pies, con la boca. Verá que la bendición de Dios, verá que la bendición de Dios te toca, te toca, te toca con poder. Te toca, te toca, te toca con poder. Con poder, con poder, con poder, te toca la mano de Dios. Con poder, con poder, con poder, te toca la mano de Dios. Santo. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, Padre Santo, te presentamos, Dios, esta primicia que han sido depositadas, Dios, en este lugar. Señor, yo te suplico en el nombre de Jesús, Dios mío, que conforme a la fe y a la confianza que tu pueblo ha tenido, Dios, en tu palabra, cumpliendo, Dios, lo que tú ordenaste al pueblo de Israel, Padre, y nosotros seguimos, Dios, estas enseñanzas. Te suplico, Dios, que cada persona que se ha desprendido, Señor, de los primeros que le ha entrado en este año para entregártelo a ti, Dios, sea multiplicado. Dios mío, y que pueda crecer, Dios mío, en cada hogar, Dios, que se ha despojado, Dios, se ha desprendido, Dios mío, de esta ofrenda para ti. Dios, que se ha multiplicado grandemente en salud, Dios mío, y en bienestar y prosperidad en el nombre de Jesús. Amén. Santo eres mi Dios. Qué lindo el Señor. Le voy a pedir que se ponga sobre su pie para poder recibir a nuestro amado pastor Julio Blanco. Que Dios le bendiga a todos. Dele palma fuerte al Señor. Dele esa alabanza con sus palmas. Aleluya. Oh, gloria, alabado sea el nombre de Cristo. Hay poder en Jesús. Tome un momentito, siéntese. Aleluya, ya vamos a entrar lo que es el plato fuerte en este día. Amén. Aleluya. Amados, le pedimos que siga orando por Puerto Rico. Amén. No suelte a Puerto Rico de sus oraciones. Seguimos, ¿verdad? En el día de ayer sabemos que otra vez tembló la tierra. Amén. Y esto nos preocupa a nosotros. Amén. Sabemos que Dios es un Dios de amor y misericordia. Y el pueblo puertorriqueño, ellos fueron uno de los pioneros del evangelio. Amén. Los que llevaron ese evangelio a Santo Domingo. Aleluya. Y son nuestros hermanos también. Amén. Así que en sus oraciones siempre esté Puerto Rico. Sabemos que está pasando, no se ha levantado todavía de una situación cuando le ha llegado otra. Amén. Y Dios es bueno. Amén. Y sabemos que tiene el control. Seguimos ayunando, ¿verdad? Gloria al Señor. Nuestra hermana Isabel va a tener las actividades, o la dejamos para último, las actividades. Amén. Queremos saludar a nuestra hermana Loraina, que está aquí con nosotros. Aleluya. Dios te bendiga. Amén. Te extrañamos todo este tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Esta es tu casa. Amén. También está con nosotros nuestra hermana Melanie. Aleluya. Melanie de aquí, nació aquí prácticamente, ¿verdad? Vino pequeñitas. Está en la universidad, está afuera estudiando. Y cuando tiene un tiempo de vacaciones, ella viene a su iglesia a congregarse. Eso es lo que debe hacer todo cristiano. Ubicar un templo donde pueda congregarse, donde quiera que esté. Escuche bien, por eso nosotros estamos de vacaciones,
pero el evangelio nunca está de vacaciones. Amén. De la única manera que uno, bueno, si usted se va a un resort, pero aunque esté en un resort, su relación con Dios no se puede romper. Porque sabemos todo lo que se mueve en esos lugares. Amén. Y hay que estar orando, intercediendo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que damos gracias al Señor por su vida. Amén. Sigamos fortaleciéndonos en el Señor. No voy a decir que hemos declarado gloria al Señor, pero sabemos que este va a ser un año de mucha bendición. Y este es un año de visión, ¿verdad? Y que la visión se va a cumplir. Como dijo el Señor, escribe la visión. Amén. Para que podamos seguir hacia adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Póngase sobre sus pies si es tan amable. Alabado sea el nombre de Cristo. Para mí es un placer entregar este micrófono al siervo de Dios, al ministro, nuestro hermano Carlos Pérez. Alabado sea Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. Primeramente, yo quiero que usted se concentre en una alabanza que va a sonar ahora. Y métase en ella. Alabado sea Jesús. Aleluya. Fácil es decirte, Dios del cielo, y llamar en tiempo de necesidad, hacer tu voluntad, sueño y anhelo. Me rindo hoy ante tu altar. Qué fácil es decirte, Dios del cielo, y llamar en tiempo de necesidad, hacer tu voluntad, sueño y anhelo. Me rindo hoy ante tu altar. Establece tu orden y ven, gobierna mi casa. Toma mi corazón, siéntate a reinar. Te declaro Señor y dueño de mi vida. Establece tu orden, quiero hacer tu voluntad. Qué fácil es decirte, Dios del cielo, Dios del cielo, llamar en tiempo de necesidad, hacer tu voluntad, sueño y anhelo. sueño y anhelo. Me rindo hoy ante tu altar. Establece tu orden, ven, gobierna mi casa. Gobierna mi casa. Toma mi corazón, siéntate a reinar. Te declaro Señor, dueño de mi vida. Establece tu orden, quiero hacer tu voluntad.
Alabado sea Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Cántalo, iglesia, cántalo, cántalo. Oh, cántalo. Bendito sea su nombre. Deja que Él se adueñe de tu casa. Aleluya. Que Él se entrone en tu vida, Jesús. Establece tu orden, Padre Santo. Bendito sea tu nombre. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo es Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Santo tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Que nuestra vida no sea igual. Aleluya. Cambio, cambio, cambio. Aleluya, gloria a Dios. Dale palma al Rey. Dale palma al Rey, bendito sea su nombre, aleluya. Oh, gloria a Dios. Josué capítulo 24. Alabado sea Dios. Verso 14. Con el tema, el día para establecer. Josué 24, verso 14. Dice la Escritura: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestro padre al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya presencia habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pueden tomar asiento. Alabado sea su nombre. Yo y mi casa serviremos a Jehová. El término de la palabra establecer es lo mismo que decir implantar. O sea, hoy es un día para implantar. Hoy es un día para instituir. Hoy es un día para instalar. Hoy es un día para fundar. Este es el significado de la palabra establecer. Implantar, sembrar y fundar. En este año, Dios está anhelando, hermanos. Dios está deseando, Dios quiere que sus hijos, que su iglesia, que la iglesia Jesucristo restaura, aleluya, le permita a Dios implantar, le permita a Dios sembrar, le permita a Dios establecer su orden en cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay cosas que no estamos recibiendo nosotros como hijos de Dios. Hay, aleluya, bendiciones que están estancadas. Oraciones que están siendo obstaculizadas. Porque estamos viviendo en un desorden espiritual. ¿Están aquí todavía? No es que nos hayamos descarriado. Eso no es. Es que estamos sirviéndole a Dios o queriendo servirle a Dios 50-50. 50-50. Esto me gusta y me gusta esto. Esto yo se lo entrego a Dios, pero esto no se lo entrego porque esto a mí me gusta. Y se le está sirviendo a Dios a media, 50-50. Un pie en Egipto y el otro en el desierto. Alabado sea su nombre. Aleluya. Y Dios nos quiere dirigir de tu vida un 50. Dios quiere establecer su orden. Dios quiere implantar su orden
en toda la totalidad de tu diario vivir. Dios quiere entrar, hermano, en el estilo de vida de nosotros. Aleluya. Deja que Dios entre en el estilo de vida para que Dios, en tu estilo de vida, Dios forme en su orden. Alabado sea Dios. A veces sucede que nosotros nos preguntamos, ¿dónde es que está Dios? ¿Por qué a mí no me responde y por qué a aquel le responde? ¿Sabe que aquel le entregó el 50 y el otro 50? Pero a ti no te responde porque tú tienes un 50 guardado. Y Dios te lo está reclamando en este 2020. Que tú le entregues a Dios para que Dios establezca su orden en ti. Alabado sea Dios. Mire, hermano, cuando hablamos de establecer, estamos enfocando que hay que renunciar. Renunciar a todo lo que está bloqueando nuestra relación con Dios. Para que Dios establezca su nuevo gobierno. Aleluya. Esta es la verdad que Josué le está enfocando al pueblo de Israel. En sus últimos días de vida, este hombre de Dios quiere, antes de morirse, que ese pueblo se rinda totalmente a la obediencia del Dios de su padre. Totalmente. Alabado sea el nombre de Dios. Josué reconocía a fondo quién era Dios. No lo había oído como Job, que dice que Job conocía a Dios de oída. Este hombre de Dios conocía a Dios profundo. Josué había enfrentado 31 de los reyes más poderosos que habían antes de entrar a la tierra de Canaán. Y fueron 31 victorias. O sea, este hombre podía hablar de Dios. Este hombre conocía a Dios. ¿Sabe que hay muchos cristianos que hablan y hablan y hablan y no pueden hablar de Dios porque no lo conocen? No conocen a Dios. Están dentro del evangelio, pero no conocen su jefe. Oh, gloria a Dios. No conocen a Dios. Josué conocía a Dios. Por eso se para ante el pueblo y le dice: hoy es el día de establecer, aleluya, que Dios se forme en su vida. Alabado sea Dios. Lo conocía a fondo. ¿Quién era Jehová? Ese Dios que bendijo grandemente a sus antepasados. Y ahora, Josué le está diciendo, y ahora, antes bendijo a nuestros padres, ahora ha cuidado de nosotros. Ahora nos ha bendecido a todos los descendientes de Israel, sacándolo de 400 años de esclavitud, sacándolo de 400 años de dolor, de vergüenza, de sufrimiento, y pasándolo ahora, aleluya, por un desierto, aleluya, inhabitado, un desierto árido. Y dentro de ese desierto, ese Dios le está dando protección. Dentro de ese desierto, ese Dios le está dando comida. Dentro de ese desierto, ese Dios está permitiendo que las rocas, aleluya, boten agua para que no se mueran de sed. Ese es el Dios que Josué le está presentando al pueblo antes de morirse. Ese Dios que lo cubría de noche para que el frío no lo matara. Lo cubría con una columna de fuego en el día, aleluya, para que no viniera el sol y lo quemara. Le ponía una cortina de nube, lo cubría de la fiera, aleluya, hasta que lo llevó por el camino y lo introdujo a una tierra de provisión, una tierra que fluía leche y miel. Ahí fue y lo depositó, porque eran promesas de Dios y Dios no miente. Dios no miente. Dios prometió
que lo sacaría de donde lo envió. Y al tiempo, Dios cumplió su promesa y lo trae y lo lleva a una tierra que fluía leche y miel, que no faltaba nada, una tierra de abundancia. Pero esas personas estaban olvidando lo que Dios había hecho por ellos, y era el día, aleluya, de poner las cosas claras ante Dios. Mira, si usted vino aquí hoy medio sancochado, se va a ir de aquí bien cocinado hoy. Se va a ir bien cocinado. Alabado sea el nombre de Dios. Era el día. Josué le dice, hoy es el día de poner la cosa clara delante de Dios. Poner la cosa clara. Usted va a decidir hoy si usted va a seguir con el cántaro al hombro, yendo al pozo a buscar agua, o usted lo va a tirar. Porque usted hoy se compromete a dejar que Dios, que Cristo, que el Espíritu Santo establezca su orden en su vida. Cuando Dios establece el orden en la vida del cristiano, el cántaro se rompe. Oh, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Josué reúne a la congregación, y yo le voy a parafrasear esto ahora. Y le dice, llegó el día de establecer en su vida el orden de Dios. Escojan, no mañana, le dice Josué. No escojan el lunes y el martes y el miércoles. Hoy, dijo, escogeos hoy a quién vosotros van a servir. Y le hace un recuento de todo lo que hizo Dios con sus padres y lo que ha hecho con ellos camino a Canaán. Esta gente estaban olvidando todo esto, porque nosotros somos olvidadizos para darle gracias a Dios. Y el olvidadizo es mal agradecido. El que olvida los favores es mal agradecido. Y este pueblo estaba olvidando los favores que Dios había hecho. Y Josué le dice entre palabras, ustedes son mal agradecidos. Y hoy es el día de que ustedes se pongan las pilas y decidan a quién ustedes le van a servir. Porque ya yo tengo mi decisión hecha. Yo tengo ya mi decisión hecha. Alabado sea Dios. Mira, hermano, la iglesia tiene que analizar. La iglesia tiene que balancear cómo ha sido Dios con la congregación en estos 12 últimos meses que concluyeron. ¿Te faltó a ti la comida? ¿Te viste tú durmiendo en la calle con tu familia? ¿Te faltó la vestimenta para tú salir a la calle? ¿Te falló Dios en este año 2019? ¿Te fallaron tus pastores? ¿Te fallaron tus líderes? Entonces, si no te han fallado, hoy es el día de establecer metas espirituales. Hoy es el día de que la iglesia establezca metas espirituales. Josué le dijo, ya yo decidí, ya yo establecí mi meta, ya yo sé a quién yo le voy a servir.
Yo y mi casa vamos a servirle a Jehová. Alabado sea su nombre. ¿Puede usted como iglesia respaldar esta palabra? ¿Puede usted repetir la misma palabra? De que usted hoy con su casa va a comenzar a servirle a Dios. Cuando nosotros podemos valorar cómo ha sido Dios con nosotros, solo nos queda un solo camino, que rendirnos, levantar los brazos y decirle: Señor, establece en mí tu voluntad, establece en mí tu orden. Aleluya. Dile: Señor, ven, establece, toma mi vida, establece en mí tu orden. Aleluya. Porque yo quiero hacer tu voluntad. Si Dios no establece su orden en el cristiano va a vivir una vida de sube y baja. Porque lo que estabiliza la vida del creyente, aleluya, es el orden de Dios. Cuando usted se mete dentro del orden de Dios, su vida está estabilizada. Pero la iglesia de hoy, aleluya, ha hecho un orden no para meterse él, sino para meter a Dios en el orden que usted ha hecho. Para que sea Dios que se someta a su voluntad y no nosotros a la voluntad del Altísimo. Alabado sea el nombre de Dios. Es necesario un total sometimiento a la voluntad de Dios. Dios rechaza el 50-50. Ese 50-50 déjeselo a los gringos. Aleluya. Dios rechaza eso. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, escucha esto. Cuando nos sometemos a Dios, Dios suelta todo lo que estaba retenido para ti. Cuando te sometes a Dios, Dios suelta. Porque la falta de sometimiento hace que Dios agarre y no suelte. Cuando te sometes, Dios suelta. Cuando Salomón se sometió, Dios le dijo: pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Pídeme lo que... O sea, yo le voy a quitar la puerta al cielo. Coge todo lo que tú quieras, Salomón. Aleluya, porque Salomón estaba sometido a Dios en ese entonces. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Lo suelta todo. Lo que estaba retenido. ¿Por qué? Porque Dios va a sustentar ese reino que está establecido en ti y en mí. Dios va a sustentar. Por eso es que cuando te somete, Dios suelta. Para sustentar el reino de Él que está viviendo en ti. Aleluya. Mire, el apóstol Pedro le hizo la pregunta del millón a Jesús. Señor, nosotros hemos renunciado a todos. Todo lo hemos dejado atrás para seguirte a ti, para que tú establezcas tu orden en nosotros. Nosotros queremos saber que vamos a recibir por haberlo dejado todo y seguirte a ti. Me parece ver que Jesús miró a Pedro de arriba abajo. Lo observó y le dijo: oye, Pire, que Jesús era bilingüe. Lo miró de arriba abajo y se sonrió y dijo: oye, Pire, no hay nadie, Pedro. No hay nadie, Pedro, que en esta vida, en este mundo, que lo haya dejado todo para seguirme a mí. Aleluya. Y ahora viene Jesús y le pone una parte difícil. Y es que enreda
la familia total. No hay nadie que haya dejado a su padre, que haya dejado a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, alguien que haya dejado su casa, alguien que haya dejado su terreno, su país, su territorio, para seguirme a mí el evangelio, que en esta tierra nos reciba 100 veces más. Oh, gloria a Dios. Que nos reciba 100 veces más. Esa persona que lo han dejado todo, siguiendo a Jesús, van a recibir en esta tierra. Y entienda esto, la promesa de Dios para el pueblo no es para que usted la reciba en el cielo. En el cielo yo no necesito promesa. No, ¿para qué? En el cielo yo voy a tener de todo. De todo. La promesa que Dios da es para que el cristiano la reciba aquí en la tierra, que la disfrute aquí en la tierra. Por eso le dice el Señor, no hay nadie que haya dejado toda esta cosa que no reciba en esta tierra, en este mundo, en este planeta, 100 veces más el valor de lo que tenía, lo que tú has dejado. 100 veces más el valor de lo que tú has dejado. Y viene y le pone el sello. Dice, y cuando se muera, recibirá la vida eterna. ¿Usted quiere más de ahí? Cuando se muera, recibirá la vida eterna. Seguir a Cristo con integridad y fidelidad te garantiza a ti la vida eterna. Aleluya. Esos son los que, dejándolo todo, siguieron a Cristo. Ahora, si tú has dejado algo, te has aguantado de hacer algo para tú seguir a San Juan, para tú seguir a San Pedro, a San José, a la Guadalupe, para tú seguir a la Virgen de Altagracia, para tú seguir el Papa Francisco, si tú has dejado cosas para tú seguir a San Caralampio, aleluya, si tú has dejado cosas de hacer estas cosas, tú estás perdiendo tu tiempo, porque el único que da recompensa se llama Cristo. Por eso dice, el que lo ha dejado todo para seguirme a mí, alabado sea su nombre. Es el único que da recompensa. Ni Tatica, ni la guadalupana, la morena esta, ni el papa futbolista, nada, ninguno de ellos te darán recompensa por tú seguirlo. Cristo dijo, claro, el que haya dejado todo para seguirme a mí, tendrá 100 veces más. Y cuando cuelga los tenis, ya tiene vida eterna. Alabado sea Jesús. El cristiano debe de detenerse. Escuche esto. El cristiano debe de detenerse y mirar el derrotero por el cual estuvo atravesando en el 2019. Detenerse y mirar ese 2019 que te marcó. Ese 2019 que te destruyó. Tienes que detenerte y hacer como hizo Pablo. Pablo se detuvo, hermano. Pablo se analizó. Pablo pensó que todo lo que el mundo le había brindado ya a él no le interesaba. Y pasó una raya y dijo, todo lo que el mundo me dio, yo lo catalogo como basura. Como basura. Y en ese enfoque que hace el apóstol Pablo, él mismo se está borrando. Se está borrando.
Porque está renunciando a ser aquel Saulo mundano, religioso, rebelde, desobediente, legalista y orgulloso. Y se está borrando y dice, ahora ya ese quedó atrás. Ese era el mundo que me tenía a mí arropado. Ahora yo me borro y aparezco y ya no vivo yo. Aleluya. Y ya no vivo yo, dice el apóstol, mas vive Jesucristo en mí, porque yo me he crucificado con él. Bendita sea la gloria del Señor. Aleluya. Renunciando a sus deseos, a sus pasiones, a sus placeres, a los apetitos carnales, para que Jesús pueda establecer su orden en nosotros. Para que Cristo ponga su trono dentro de ti. Eso es lo que cantaba la hermana Percy Melo. Que Él gobierne mi casa. Que Él establezca su orden en mí. Y decía ella, qué difícil es decirle al Dios del cielo y amar a Dios en tiempo de necesidad. Pero cuando se establece el orden de Dios en la vida de un creyente, no importa lo que venga. Usted lo va a amar, usted va a amar a Dios. Usted va a seguir a Dios por encima de los problemas, por encima de la escasez, por encima de la enfermedad. Usted va a decir como dijo Pablo, aleluya, yo estoy centrado en Dios y no habrá tribulación que me aparte de Dios, no habrá angustia, no habrá hambre, no habrá desnudez, aleluya, que a mí me separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo presente, oiga, ni lo presente, dice Pablo, ni lo porvenir, ni lo que estoy mirando, ni lo que no estoy mirando. Para una persona hablar en esta forma, tiene que estar Cristo sentado dentro de él. Qué seguridad tenía este hombre, qué firmeza. Cuando Dios, aleluya, se sienta dentro de ti, tú no vas a ver nada imposible. No va a haber nada imposible. Porque no hay imposible para aquel que cree. La fe hace lo imposible, lo convierte en posible. Y esa vivencia en Dios te va a convertir a ti en un portador de la gloria de Dios. Portador de la gloria de Dios. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, este hombre no sabía cómo estaba bajando. Este hombre venía contagiado. Venía infectado de la gloria de Dios. Cuando descendió no se podía ver el rostro de Moisés. Porque entró este hombre en un periodo de una intimidad con Dios. Aleluya. Y Dios le contagió su gloria a este hombre. Esto es los mismos que pasan en Jeremías 33:3. Donde dice, clámame y yo te responderé. Mira, aquí no, la Biblia no está expresando que Jeremías tenía que vocear y trancarse y comenzar a vocear, a orar en voz alta, clamándole a Dios. No, eso no es lo que dice el texto original. Hay una palabra hebrea y aramea que se llama karat, con acento en la A, como si fuera cara, pero acento en la A, que significa intimar,
intimar. Esto es lo que dice aquí, lo que Dios le está diciendo a Jeremías. Jeremías, tú tienes que intimar conmigo. Y intimar es entrar en una relación. Oh, gloria a Dios. Intima, Jeremías, intima conmigo. Acércate a mí, Jeremías. Aleluya. Dedícame tiempo. Confía en mí. Trátame, Jeremías. Es lo que Dios le está diciendo a Jeremías. Yo quiero que tú intimes conmigo. Y cuando tú entres en esa intimidad, yo te voy a revelar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh, gloria a Dios. Pero leemos el texto a la ligera y pensamos que Dios le está diciendo, mira, Jeremías, tienes que orar en voz alta para yo escucharte. No es eso. Dios le está diciendo, entra en la intimidad conmigo. Entra en la intimidad, enamórame, Jeremías. Y cuando tú y yo estemos en esa intimidad, yo te voy a revelar. Yo te voy a revelar. Mira, hermano, yo me trasnocho buscando esa intimidad con Dios porque yo quiero, oiga, yo quiero. Yo quiero saber esa cosa grande y oculta que tiene Dios. Oh, gloria a Dios. Que son para las personas que intimidan con Dios, que intiman con Dios. Aleluya. Cuando este hombre descendió, cuando Moisés desciende, viene brillando, porque sale de una intimidad con Dios y baja contagiado. Aleluya. Le tienen que poner un velo porque no se podía ver el rostro del siervo de Dios. ¿Tú quieres brillar? Métete con Dios. ¿Están aquí? ¿O se fueron? Dice el pastor. ¿Tú quieres brillar? Métete con Dios. Pero no brillar para el figureo. Porque hay muchos que están buscando figurear con la gloria de Dios. Que quieren caminar en la alfombra roja de los altares. Aleluya. Y escúcheme. Dios tiene alfombras rojas y Dios tiene pasarela, pero para los hombres que lo buscan, aleluya, en intimidad, para los hombres que se acercan a Dios, para que sea Dios que brille en ellos, aleluya, y ellos puedan proyectar la gloria de Dios. Oh, gloria a Jesús. No hay figureo aquí, yo predicando, mira, grábame, mira. No, eso es figurear para el mundo. Eso es figurear para el mundo, para que te vean en las redes y te aplaudan y Dios te da la espalda, porque no está brillando para la gloria de Dios. Aleluya. Dios tiene pasarela y alfombras rojas para los hombres que lo buscan en espíritu y en verdad. Alabado sea Dios. En espíritu y en verdad. Ese figureo, para que me vean en las redes y te den muchos likes. ¿Qué? Dan muchos likes y el infierno dándote soga al infierno. Dándote soga. Y dándote soga. Y Dios cortándote soga. Y Dios cortándote soga. Aleluya. Y al final del tiempo va a terminar sin soga y condenado. ¿Quiere brillar? Métete con Dios. ¿Quiere brillar? Métete con Dios. Moisés brilló porque se metió en intimidad en el monte. Dice la Biblia 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Aleluya. Y bajó de ahí, pastor, nadie lo podía mirar. Dios quiere hombres y mujeres así. Que cuando se paren aquí, usted tenga que decir, pastor, mire, ay Dios mío. Apague la luz, no necesitamos luz con el brillo que tiene ese varón o esa mujer de Dios, porque la gloria de Dios, aleluya, se revela, la gloria de Dios se manifiesta, la gloria de Dios se proyecta. Oh, gloria a Dios.
Pero Dios espera cambio de todos nosotros. Porque Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Pero es necesario primero cambiar. Primero cambiar. Terminó el año 2019 y nos enfrentamos a un nuevo año con 366 días. 366 desafíos. 366 combates. 366 batallas. 366 victorias, aleluya, porque así, aleluya, estos 12 meses que vienen ahora comenzando desde enero, nosotros lo estamos declarando como el año de la lluvia tardía. Oh, gloria. La lluvia tardía. Habían dos tipos de lluvia en Israel. La primera lluvia era para que se ablandara el terreno y se pudiera sembrar. Ya ustedes fueron ablandados. Y ya se sembró la palabra. Las lluvias tardías, que era la otra, el otro periodo, era para que los frutos maduraran y hubiera cosecha. Hubiera cosecha. Eso es lo que nosotros ahora declaramos este año como la lluvia tardía. El año de la cosecha. El año del crecimiento. Aleluya. El año de que la iglesia va a comenzar en una nueva dimensión. Oh, gloria a Dios. Santo es su nombre. Esta congregación cancela hoy en la boca de cada miembro la palabra derrota. Se cancela la palabra derrota. Se cancela la palabra no se puede. Se cancela la palabra tal vez. Se cancela la palabra quizás. Aleluya. Y escucha. Y esto lo digo yo en el nombre de Dios. Desde este altar sagrado, obispo, pastor y ministro, aleluya, declaramos que esto es un año fructífero. Fructífero, un año de prosperidad para la iglesia, aleluya, en todos los sentidos de prosperidad, prosperidad social, prosperidad económica, prosperidad física, prosperidad familiar, aleluya, porque nosotros hemos decidido meter a Dios en la resolución del año. Oh, gloria a su nombre. Deja, iglesia, que Dios establezca su orden en ti. Que cada miembro de esta iglesia permita que Dios establezca, aleluya, su orden en él. Vamos a crecer en Dios. Y cuando la iglesia crece en Dios, es cuando la iglesia deja que la palabra lo quebrante. ¿Están aquí? Cuando la iglesia crece en Dios, es cuando la iglesia permite que la palabra los martille, que la palabra lo confronte, que la palabra lo corrija. Aleluya. Cuando esto sucede, la iglesia entra en una nueva dimensión de un orden, de un nuevo orden celestial. Aleluya. Y el Salmo 133 le pone la tapa al pomo. Mirá cuán bueno, cuán grande y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí, ¿cuál allí? ¿Cuál es ese allí? Allí, en la iglesia, donde, aleluya, el pueblo permite que la palabra penetre allí en esa iglesia. Dice la palabra que envía a Dios bendición y vida eterna. Ahora, la vida eterna nosotros la tenemos. Entonces dice que allí envía a Dios bendición y vida eterna.
La vida eterna es para los que vienen, para los que van a ver la armonía que se está llevando a cabo entre los hermanos que componen la iglesia. Entonces esa armonía va a traer nuevos creyentes y esos nuevos creyentes van a entrar en la salvación de la vida eterna. Alaba la gloria de Dios. Le cierro aquí. Echamos fuera toda rencilla. Echamos fuera toda crítica. Todo el que usted lo llame para hablarle del maestro, hablarle del pastor, hablarle de la pastora, hablarle de los líderes, cierre el teléfono y repréndalo. Echamos fuera toda rencilla, echamos fuera toda crítica, toda hipocresía, todo rencor y le damos paso al amor de Dios para que Dios establezca su orden en nosotros. Ponte de pie, iglesia. Aleluya. Usted va a repetir conmigo. Echamos fuera toda rencilla, toda crítica, toda hipocresía, todo rencor. Y le abrimos la puerta para que Dios establezca su reino en nosotros. Alabado sea Dios. Dios le bendiga. Dele palma, dele palma, dele palma, dele palma al Cristo de la gloria. Dele palma, aleluya. Oh, gloria a Dios. Amado, este mensaje es un llamado, escuche bien, que no lo podemos desperdiciar. Alabado sea el nombre de Cristo. Usted sabe cómo está su vida. Usted sabe cómo está su hogar. Amén. Y cuando hablo de vida, estoy hablando de vida espiritual. Amén. Dios nos está llamando a establecer el orden. Yo no escuché ese amén. A establecer el orden. Dios me ministró algo, varón de Dios. Y era que Josué y el pueblo, escuche bien, acontecieron o vieron el poder de Dios, la gloria de Dios. Ellos fueron testigos, ambos. Pero había una diferencia. Escuche bien, que Josué estaba en lo que tenía que estar. Josué tenía una relación con Dios, mientras que el pueblo lo que quería eran los beneficios a su nombre. Y el que quiere los beneficios, el día que esos beneficios se atrasan, reniegan de Dios. ¿Están aquí? Pero el que no está por los beneficios, cuando los beneficios se atrasan, ¿sabe lo que hacen? Glorifican a Dios y lo alaban. ¿Sabe por qué? Porque saben a quién le están sirviendo. Wow, establecer el orden. Dios está hablando porque la vigilia que tuvieron las damas fue acerca de eso, establecer el orden. Y muchas veces pensamos que estamos ordenados y sabemos que no. Escuche bien, establecer el orden. Eso es lo que Dios quiere, la prioridad, ¿verdad? A veces la gente malinterpreta lo que usted dijo ahorita, el que no deja padre, madre, hija. No, no es que lo abandone, entienda. Es que tú sepas que por encima de ellos está Dios. Que Dios tiene que ser el primero. A su nombre. A su nombre. Que tu compromiso es con Dios. No con los hombres. No importa quién esté a tu lado. Yo termino con esto. Cuando yo me convertí, mi mamá, no, porque, ¿sabe? La iglesia, este muchacho más quiere estar para la iglesia. Yo le digo, mamá, la Biblia dice, dejará al hombre a padre y a madre, y se unirá
a su mujer. Oiga, a mi esposa. Eso se rompió ahí. Oiga, mi mamá, que la Biblia dice que dejes de amar a tu padre y te une a la mujer. Ese fue un problema que después de los años fue que ella entendió. Fue que ella lo entendió. A su nombre, iglesia. Hay cosas, amados, que Dios le establece y nosotros tenemos que obedecerla. El ministro dijo una palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. No le sirvamos a Dios a media. ¿Están aquí todavía? No le sirvamos aquí a media. Un pie aquí y el otro allá. Métase de cabeza con Dios. ¿Quiere ver cosas grandes? ¿Quiere ver cosas maravillosas? Métase de cabeza con Dios. Y usted va a ver cómo Dios se encarga de lo suyo. A su nombre. Dele palma al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Carlos Pérez. Que Dios lo siga usando. Amén. Y Dios quiere usarte a ti también. ¿Tú sabías eso? ¿Cuál es la diferencia? Él es mejor, yo soy mejor, el pastor mejor que ustedes. No. Pero estamos en la disposición de que Dios nos use. Si usted decide este año, yo quiero que Dios me use, Dios te va a usar. No en lo que tú quieres, sino en lo que Dios quiere. A su nombre. Eso es sometimiento. Y Dios quiere usar muchas personas aquí. Y aquí hay ministerio, escuche bien. Pero tienen miedo. Y otra cosa, no solamente miedo tienen, no quieren comprometerse. Ay, 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 ay. Ven, Marisabel, porque esto está caliente aquí. Oye, el humito se ve que está subiendo. Compromiso con Dios, iglesia, compromiso con Dios. Y verás cómo la cosa va a cambiar en tu vida. A su nombre. Dios te bendiga, pueblo de Cristo. Dios te bendiga más. Puede sentarse un momentito. Gloria a Jesús. Dios bendiga al hermano Carlos Pérez. Y que esa palabra, ¿verdad?, siga ministrando en nuestra vida y en nuestros corazones, ¿verdad? Vamos a ir a nuestros hogares, pero esa palabra quedó sembrada, hermanos. O permitamos que florezca, gloria a Jesús, para que así seamos sabios, hermanos. Aleluya. Tiempos difíciles nos han tocado vivir en esta era, gloria a Jesús. Dios bendiga al pastor Julio Blanco. Dios bendiga al hermano Juan Mena, gloria a Jesús. Dios te bendiga a ti, iglesia. Gloria a Jesús, ha sido una maravillosa, ¿verdad?, experiencia estar en la casa del Señor, gloria a Jesús. Quisiera, ¿verdad?, dar los anuncios. Sin embargo, primeramente quisiera saludar a la hermana Elisandra Jiménez. ¿Puede ponerse de pie? Dios te bendiga, bienvenida. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenida a la casa de Dios. Cristo te ama y nosotros también. Eres más que bienvenida, gloria a Jesús. Dios bendiga a la hermana Elisandra. Quisiera también darle una oportunidad a la hermana Milhan. Ella quisiera dar testimonio, gloria a Jesús, fruto de nuestras oraciones, mis hermanos. Vamos a escuchar, ¿verdad?, lo que la oración ha hecho. Recordemos que el domingo pasado estábamos orando por su hermano y ella tiene unas palabras. Amén. La gloria sea para Dios, mis hermanos, primeramente. Y le quiero dar las gracias por unirse a mi clamor también, porque estuvimos orando por mi padre, que pasó por un proceso y gracias a Dios lo operaron, que él tuvo con una sonda y duró como 2 meses. Y la gloria sea para Dios, que está bien y está orinando ya por él mismo. Y otra victoria también, la victoria de mi padre y de mi hermano, que le dieron la libertad también, que estuvimos orando. Gracias a ustedes también, hermanos, por su clamor, por estar unidos a ese clamor junto conmigo. La gloria y la honra para Dios. Gracias, hermano. La oración del justo puede mucho, amén. En la unidad que está la fuerza, mis hermanos. Ahí está la importancia de orar, gloria a Jesús, y siempre interceder los unos por los otros, amén. Les recordamos que cada martes a las 7:30 tenemos culto de oración, amén. Queremos anunciarles también que siguen, ¿verdad?, las primicias a través del mes de enero.
los que sigan sintiendo, ¿verdad? Ofrendar sus primicias también el próximo domingo o el día, ¿verdad?, de servicio que tengamos acá, amén, como sienten su corazón. Gloria a Jesús. También quisiera anunciarle, gloria a Dios, que este miércoles 15 de enero el Ministerio de los Caballeros estará visitando un hogar. Se va a reunir a las 6:30 la persona asignada. Según, ¿verdad?, el hermano presidente de los Caballeros, ¿verdad?, va a asignar a diferentes personas para así, ¿verdad?, a través del año visitar un hogar y se van a reunir aquí a las 6:30. Gloria a Jesús. Luego, el jueves 16 de enero, le anunciamos a los líderes de la iglesia que tenemos reunión de líderes acá a las 7 p.m. Amén. ¿Dónde están los líderes de la iglesia? Gloria a Jesús, amén. Les esperamos este jueves a las 7 de la noche aquí. Gloria a Jesús. Este sábado 18, el Ministerio de los Jóvenes va a llevar un retiro a las 9 de la mañana. El Ministerio de Jóvenes tendrá un retiro este sábado 18 a las 9 de la mañana. También el sábado, la segunda iglesia Jesucristo Restaura, pastoreada por el pastor Eddie Ventura y su esposa Gisela Ventura, van a estar llevando a cabo lo que es su 7º aniversario. Amén. Esto va a ser a las 7 de la noche. El viernes, me parece, el pastor quizá también va a volver a anunciarlo para así quedar de acuerdo si algunos hermanos van a ir en vehículo y puedan también permitirle compañía con otros hermanos que se puedan ir con ellos. Amén. Para así estar allí. Es a las 7 de la noche, aniversario en la segunda iglesia, su 7º aniversario. Gloria a Jesús. También el sábado 25 de enero hay un retiro dirigido por el Ministerio de Danza, Canto y Niños. Esto va a ser a las 9 de la mañana. Eso va a ser el próximo sábado de arriba. El domingo 26, mis hermanos, domingo 26 de enero, hemos, gloria a Jesús, decidido este día para hacer un segmento de apreciación a los pastores. Sabemos que bíblicamente honramos a quien honra merece. Amén, hermanos. Y hemos decidido que el 26 de enero estaremos apreciando, ¿verdad?, el ministerio pastoral de esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirles que esto no es decirles que traigan regalo ni que tienen un compromiso. Simplemente queremos honrarle y de una manera podemos honrarles con nuestra gratitud, nuestras palabras. Si ese día usted quiere traer, ¿verdad?, una notita diciéndole lo que en su corazón usted siente por ellos, pues amén, podemos darle la oportunidad. Gloria a Jesús, es un día para darle gracias primeramente a Dios por permitirnos llegar a esta casa y ser, ¿verdad?, pastoreado por esta casa pastoral. Amén. Gloria a Jesús. Y finalmente el viernes 31 de enero será el servicio misionero dirigido por los caballeros. Esto va a ser a las 7:30. Amén. Pues con esta parte les invito a ponerse de pie, vamos a despedir. Gloria al Señor. Padre de la gloria, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, por este servicio maravilloso, Señor, por el maná que se ha, Dios mío, derramado en esta casa, Señor, y nosotros, Señor, hemos sido testigos. Gracias, Señor Jesús, por esa palabra, Padre, que hemos comido, Padre Santo, comida espiritual, Jehová, tan necesaria para nuestro crecimiento, Jehová, espiritual. Padre, porque proclamamos, Señor, un ministerio, Señor, en crecimiento, Jehová, en el nombre de Jesús, en este año, Señor. Y seguimos orando, Señor, seguimos ayunando, Señor, Padre, con los propósitos a los cuales, Señor, nos hemos propuesto, Señor, en un mismo sentir, Dios mío, en una misma voz, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada hermano aquí presente, Señor Jesús. Oramos por los que no pudieron estar presentes. Tú conoces su necesidad, conoces, Señor, Dios mío, si alguna, Dios mío, situación le ha pasado, que seas tú, Señor, obrando en sus vidas, Señor, dando fortaleza a los hermanos que aún quedan quebrantados de salud, Señor Jesús. Oramos por tu hija Margarita, para que tú la sigas fortaleciendo, Jehová, tú sigas siendo con ella, Señor. Y cada uno de los hermanos que no están aquí presentes, Señor, por alguna razón que tú conoces, Señor Jesús. Oramos por la bendición, Señor, Dios amado, de cada uno de nosotros, Señor, que tu protección y tu cobertura sea, Señor, cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Amén.